Estamos llegando al fin de, de una serie larga de sermones basados en el libro del Deuteronomio. Se nos ha presentado Deuteronomio como un libro que habla para nuestros días. Eso ha sido muy importante, ¿no? Volver a encontrarnos con un libro tan antiguo, que dice cosas tan antiguas, tan radicales también, pero que tiene una aplicabilidad en nuestros tiempos que es sorprendente. Eso ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo también ensayar una manera de entender o de estudiar los textos bíblicos. El Deuteronomio estaba lleno de expresiones como las órdenes de ir a matar a hombres, mujeres y niños, arrasar con los pueblos, salvar solo los árboles frutales. Y entonces uno decía, bueno, ¿qué hacemos con estos libros que tienen órdenes de Dios tan terribles? Y durante este tiempo hemos ensayado una manera de entender estos textos, de reconocer los elementos culturales y dejarlos donde deben estar, pero extraer esos elementos del carácter de Dios que siguen estando ahí y que constituyen esa palabra de Dios para nuestros días. Hemos descubierto que el carácter de Dios amoroso, preocupado de hombres, de mujeres y niños, preocupados de la justicia, preocupado de que las cosas en la sociedad se hagan bien, está presente en esos textos, solo que había que escarbar un poquito más allá de la superficie para que los elementos culturales no obstaculicen la comprensión del texto. Eso nos ha presentado todo un desafío. Después de esto uno dice, wow, entonces necesitamos más herramientas para escudriñar mejor la escritura, necesitamos darle más tiempo al estudio, necesitamos profundizar un poco más para no caer en el error de aplicar a nuestros tiempos elementos que eran de otra cultura, pero sí aplicar a nuestros tiempos esos elementos de palabra de Dios. Todo un desafío que se nos ha presentado con este libro. Ya avanzaremos en 2 semanas más al Nuevo Testamento, volveremos al Nuevo Testamento. Algunos de ustedes que llegaron a la iglesia en este periodo han preguntado si acaso creemos en el Nuevo Testamento o no, porque no nos habían escuchado predicar del Nuevo Testamento. Bueno, sí creemos, por supuesto, la palabra de Dios en su Antiguo y Nuevo Testamento, pero estábamos en este periodo de estudio sistemático. Antes tuvimos Hechos, Apocalipsis, las parábolas de Jesús. Ya vamos a ir en un par de semanas más a los milagros de Jesús, una serie de relatos que vamos a ir trabajando sistemáticamente. Hoy, el último de los sermones del Deuteronomio, que se funda en la lectura de 2 capítulos. Nosotros vamos a recorrerlos y vamos a extraer de ellos algunas ideas principales, pero el análisis se funda en 2 capítulos que son el 33 y el 34 del libro del Deuteronomio, para hablar de un pueblo y un líder, un pueblo y un líder. Pero el texto que quiero compartir con ustedes está en el 34, capítulo 34, versículos 10 y 12. Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 y 12. Es el final del capítulo, estas son las palabras que leemos. Ya cerrando la historia, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Otra versión dice acá, con quien el Señor hablaba cara a cara. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel.
Estos son los capítulos con los que se va cerrando el libro, los versículos con los que se va cerrando el libro del Deuteronomio. Es potente lo que dice sobre Moisés, pero al mismo tiempo, no sé si a ustedes les pasa, con todo lo que dice de Moisés nos va quedando un sabor extraño, un sabor un poquito amargo. Y a ver si logro expresar acá por qué a mí me queda un sabor un poquito amargo y tal vez algunos de ustedes compartirán esta idea. En la historia de toda la literatura judía, el libro de Deuteronomio cumple una función estabilizadora, especialmente estabilizadora de la figura de Moisés como el gran líder de Israel. Ustedes saben, ya lo hemos visto varias veces, el libro de Deuteronomio y todo el Pentateuco, los primeros 5 libros, no se van escribiendo al mismo tiempo que los acontecimientos van ocurriendo. Quien escribe está escribiendo desde el futuro de los acontecimientos. Es una mirada retrospectiva. Por eso frecuentemente ustedes encuentran en el Deuteronomio evaluaciones de lo que pasó con el pueblo de Israel. No sabemos quiénes son los autores reales de estos libros, pero esto termina de ser compilado como una especie de constitución de Israel, bien tarde, cuando Israel ya está en el exilio, cerca del siglo VI o V incluso, antes de Cristo. Pero una de las funciones que cumple es precisamente darle un marco legal a Israel y establecer una figura paterna para el pueblo, ¿no? Una especie de padre de la patria. Moisés, de ahí en adelante, comienza a ser llamado o identificado con el libro, ¿no? Se habla del libro de Moisés, la ley de Moisés, y el Pentateuco entero empieza a ser asociado a Moisés. Antes de esto no aconteció. De ahí surge la idea. Los capítulos finales del Deuteronomio muestran entonces con más claridad que el resto del libro, con mucho mayor énfasis, el valor que para el pueblo de Israel tuvo su líder. Se trata de un pueblo y de un líder, del cual ellos pueden decir, nunca más alguien hizo lo que Moisés hizo. Lo que muestra precisamente que el que está escribiendo en un futuro bastante lejano. Puede mirar la historia y decir, bueno, desde esa época hasta ahora nunca nadie hizo lo que Moisés hizo. Nunca nadie nos rescató de Faraón como nos rescató Moisés. Nunca nadie hizo los milagros que hizo Moisés. Nunca tuvo alguien un poder, el texto que leímos lo dice así con fuerza, ¿no? Nunca alguien tuvo un poder tan extraordinario, ni fue capaz de realizar estas proezas como Moisés la realizó ante todo Israel. Y entonces a mí me parece necesario terminar también la serie de sermones sobre el Deuteronomio revisitando esta idea judía de un pueblo y un líder, pero visitando esta idea desde este lado de la cruz. Quiero decirlo de esta manera, desde este lado. Nosotros estamos desde este lado de la cruz. Ya murió nuestro Señor Jesucristo, ya resucitó, ya entregó su vida por nosotros. Los anteojos con los que leemos la historia de Israel son anteojos distintos, pero este es el sentido, ¿no? La palabra de Dios, pero visitada desde la fe en Jesucristo, y así he querido mirar el texto de hoy. Los capítulos 33 y 34 en este sentido son muy especiales. Nosotros algo de esto hemos hecho a lo largo de todo el conjunto de sermones. Leemos el texto, lo entendemos como lo entendieron o lo explicamos como debió ser entendido en su tiempo, pero extraemos enseñanzas como quienes están después de la cruz de Cristo. ¿Qué es Moisés, primero que todo, para Israel? ¿Cómo lo presentan los capítulos 33 y 34? ¿Qué énfasis depositan sobre él
para que nos hagamos una imagen del valor que Moisés tiene como el líder de un pueblo. Es interesante, en el capítulo 33, en el versículo 1, primer versículo del capítulo 33, una frase muy interesante que inicia una serie de bendiciones que uno puede leer ahí. Antes de su muerte, ya el escritor sabe de la muerte de Moisés, por eso puede leer esto así. Antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Lo que sigue en el capítulo 33 es un conjunto de bendiciones a cada uno de los patriarcas, a cada una de las tribus, a Rubén, a Judá, a Leví, etc., comienza a bendecir a cada uno de las tribus, en este caso, de Israel. Para la época de Moisés, estos nombres, Rubén, ya Judá, Leví, etc., representaban clanes. Todos estos eran nombres de las cabezas patriarcales. Las tribus o los clanes eran clanes familiares asociados a ese patriarca, pero habían mantenido con los siglos el nombre del patriarca, ¿no? La comunidad o la tribu o el clan que pertenece a la descendencia de Rubén, los de Judá, los de Benjamín, etc. Nuestro texto en el capítulo 33 dice que Moisés los bendijo. Esto es interesante porque no oíamos de bendiciones a las tribus o a estos clanes, sino cuando el propio Jacob, el padre, bendijo a cada uno de ellos en particular. Con esto lo que hace el Deuteronomio es reconocer en Moisés la cualidad que había reconocido en los propios patriarcas. Y Moisés termina siendo con esto reconocido como patriarca. Es interesante, ¿no? Porque con justa razón, cuando uno estudia los cursos de introducción a la Biblia, normalmente el profesor nos va a decir, bueno, Moisés para algunos era un profeta, para otros era un líder y para otros era un patriarca similar a Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, estas son las expresiones que hacen que se haya instalado la idea de que Moisés termina siendo reconocido como un personaje tan importante como el padre genealógico del pueblo, porque se posiciona como uno que bendice a las tribus, lo mismo que se había oído decir que había hecho Jacob. Ni qué decir que el que bendice está por sobre aquellos que son bendecidos. El capítulo 33 nos presenta a Moisés como un líder por sobre sus hermanos, como un líder comparable con el padre Jacob, como un líder de un pueblo que posicionado entre Dios y ellos puede bendecirlos y bendecir a cada uno, cada una de las tribus. Pero el mismo versículo, ya ahora que es parte de nuestro análisis, en el versículo 10 del capítulo 34, se nos presenta no solo como patriarca, sino ahora se nos presenta como profeta. Lo leo el verso 10. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Es interesante porque esto se está escribiendo bien tarde en la historia de Israel. Ya existen los profetas más importantes del siglo VIII cuando esto se está escribiendo, ¿no? Recuerden, ¿no? Relata una historia antigua, pero se está escribiendo hacia el siglo VI o VII antes de Cristo. O sea, ya han pasado los grandes profetas del siglo VIII, Isaías, Miqueas, Oseas.
Entonces el que está escribiendo esto tiene con qué comparar y dice, no ha vuelto a surgir en Israel otro profeta, le llama profeta además, como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo, o en otra versión, con quien el Señor hablaba cara a cara. Esto de hablar cara a cara terminó siendo en Israel una idea muy, muy concreta. Efectivamente, Moisés había visto al Señor, había contemplado al Señor y se vinculaba con el Señor cara a cara. Las expresiones hebreas aquí y las expresiones griegas, cuando fueron traducidas, son inequívocas. Cara a cara es la expresión que se utiliza. Pero esto no es nuevo. Fíjense que en el libro de Números, en el capítulo 12 y en el versículo 8, esto también se había expresado. Dios hablando dice, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar de mi siervo Moisés? Cuando Israel se expresa respecto de su líder Moisés, se expresa en términos de uno que ahora es profeta, se expresa como si fuera uno de los grandes patriarcas, y se expresa ahora como uno que no tiene comparación porque se ha encontrado con el Señor cara a cara. Y no solo eso va a decir el capítulo 34, sino que además lo que hace, sus maravillas y sus prodigios, nadie lo ha hecho. Verso 11 del capítulo 34 de Deuteronomio. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo el país. Nadie, piensen ustedes que se está escribiendo tarde, ¿no? Piensen en la cantidad de hombres y mujeres que ya eran conocidos en la historia de Israel, Elías, los profetas del siglo VIII que ya mencioné, Eliseo, todas estas historias ya circulaban, pero el que está escribiendo esto dice, nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Moisés es el líder de este pueblo y es presentado con estas características. A estas alturas uno dice, wow, ¿quién no querría un líder así? ¿Quién no querría ser este pueblo con un líder tan maravilloso? Ojalá no se hubiera muerto nunca Moisés, porque nadie, ni el sucesor Josué, tuvo las capacidades que él tenía. Esta es la imagen que Israel tiene de Moisés, y esta es la imagen que tiene Israel de Moisés también en la época de Jesús. Pero cuando los cristianos, después de Jesús, los seguidores de Jesús, empiezan a mirar la historia pasada, se les impone como necesidad clarificar algunas cuestiones. Y hay una gran cantidad de escritura en el Nuevo Testamento que muestra que los primeros cristianos no tuvieron la misma percepción de Moisés que la que tenían los judíos. No tuvieron tampoco la misma percepción de los profetas, ni tampoco tuvieron la misma percepción de la ley. Incluso las escrituras judías fueron usadas por los cristianos, pero a la luz de Jesús. Parece que la cruz, voy a decirlo de esta manera, hermanos y hermanas, la cruz de Jesucristo iluminó la historia de Israel con un color que hizo que los seguidores de Jesús vieran en esa historia cuestiones distintas a las que el pueblo de Israel veía. Y por tanto el seguimiento de Jesús
iluminado por la cruz de Jesús, que se tomaba en serio la escritura judía, fue un seguimiento que los llevó por un camino tan distinto que mucho del judaísmo terminó persiguiendo a los primeros cristianos. Es que la cruz de Jesús tiñe de un color diferente la historia humana. Y nosotros miramos esas antiguas escrituras con esta luz precisamente. La mirada cristiana ciertamente es diferente. Un profeta como ningún otro, decía Israel, y los cristianos tenían una visión distinta. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, nosotros ya hemos predicado sobre Hebreos, la epístola a los Hebreos durante algún tiempo, así es que algunos recordarán estas cosas. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, dicen estos escritores cristianos, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos habló por medio de su Hijo. A este, al Hijo, y no a alguno de los profetas, lo designó heredero de todo, y por medio de él, del Hijo, y no de uno de los profetas, por medio de él, hizo el universo. Habiendo hablado de muchas formas por medio de los profetas, incluso el más grande de los profetas, incluso el más famoso de los profetas, incluso el famoso Moisés, que para la religión judía y la historia judía es uno sobre el cual, respecto del cual no hay comparación en el resto de los profetas. No importa, este escritor cristiano cuyo nombre desconocemos, no sabemos quién escribió la epístola a los Hebreos, mete a todos estos profetas en un mismo saco. Y nos dice que Dios nos habló a través de ellos, los usó, está agradecido. Pero en el último tiempo, en el tiempo final, recuerden que la venida de Cristo se entiende como el cumplimiento del tiempo, en el tiempo final ya no nos habló a través de estos intermediarios proféticos. Nos habló por el Hijo, que no es un profeta en este sentido, que está en una categoría diferente, que no puede ser comparado ni con el más grande de los profetas, ni con el más chico de los profetas, que no puede ser comparado con el que hace los maravillas como Moisés o como otro profeta de los del Antiguo Testamento. Finalmente nos habló por el Hijo. A este, al Hijo, y no al más grande de los profetas, no al más famoso, no al fundador, no al líder del pueblo, sino al Hijo, lo constituyó heredero de todo. Y si alguien se siente todavía medio admirado con el más grande de los profetas, el escritor a los Hebreos dice, y por medio de este, del Hijo, y no del líder del pueblo, y no del más grande de los profetas, sino del Hijo, hizo el universo. Los cristianos van a poner las cosas en su justa dimensión, en su lugar. La cruz, la luz que arroja la cruz de Jesucristo, ilumina rincones que el ser humano podría no percibir de otra manera. Este Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a opacar con su luz, con su grandeza, con su categoría, es el Hijo, todo lo que antes había acontecido. Y no solo el escritor a los Hebreos lo hace. Uno podría multiplicar, y sería un deleite ir texto por texto mostrando cómo los escritores del Nuevo Testamento, que son hartos y que escriben en diferentes épocas y diferentes lugares, todos tienen una visión del pasado
donde Jesucristo es superior a todo. Pero solo esto es para poner algunos ejemplos. Ya vimos al escritor a los Hebreos. Miren ustedes lo que hace Juan, el escritor del Evangelio de Juan. Con justa razón, digo yo, de repente querían matar a los primeros cristianos porque eran radicales en su fe y su seguimiento de Jesucristo. Yo ya les comentaba hace unos minutos, porque leíamos el texto de Números, Moisés hablando cara a cara con Dios, el texto de Deuteronomio, nadie más ha tenido esto de hablar cara a cara con Dios, pero aparece el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Si esto no es un balde de agua fría para los que admiraban a Moisés, yo no sé qué puede ser. A Dios nadie lo ha visto nunca. Esa frase, si yo fuera judío de esos de ese tiempo, habría dicho, con esta frase hay que asesinar a estos cristianos, ¿no? A Dios nadie lo ha visto nunca, salvo el unigénito Hijo, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Para los cristianos, solo Jesucristo conoce la intimidad de Dios, y no solo la conoce, la ha dado a conocer. Si no es por Cristo, nadie nos daría a conocer las profundidades de Dios. Si no es por Jesús, no hay forma de conocer lo que está en el interior de Dios. Tal vez por eso la cruz de Jesús ilumina rincones de la revelación que no habríamos conocido jamás, hermanos, hermanas. A este Jesús, el que está en la intimidad con Dios y nos lo ha dado a conocer, que supera toda imagen de haber visto a Dios cara a cara, nadie lo ha visto cara a cara, dice el Evangelio de Juan. Este Jesús, caminando con sus discípulos, un día tiene una conversación con uno de ellos. Los lectores del Nuevo Testamento se acordarán de esta historia. Felipe, que seguramente es un discípulo aventajado, como muchos de nosotros, se habría acercado a Jesús y le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién no habría querido decir eso? Tal vez en la mente de Felipe todavía estaba la idea de Moisés. Moisés habló cara a cara con Dios y bueno, ya que estamos en este acercamiento, ¿por qué no nos muestra al Padre y nos basta? Y Jesús dice, Felipe, ¿se acuerdan la historia? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si la historia de Moisés en el Deuteronomio describe la historia de ese pueblo con su líder, el Nuevo Testamento describe la historia de este otro pueblo, el pueblo de Dios y su líder. No es un profeta. Es Dios caminando entre nosotros. Es Jesucristo, respecto del cual los primeros cristianos que escribieron estos libros se expresaron de la forma más excelsa posible, tratando de deslizar entre líneas todas las refutaciones posibles para aquellos que creían que había otros líderes, otros profetas, incluso Moisés y otros más, que eran suficientes en sí mismos. No son suficientes. Nadie ha visto a Dios jamás, por lo tanto estamos en el limbo, estamos en el vacío, estamos en tinieblas sin Jesucristo. No sabríamos cómo es, porque nadie le ha visto, porque nadie ha estado con él como ha estado Jesús. Pero una vez que viene Jesús, el pueblo descubre que lo que sabíamos de Dios era insuficiente.
Lo que sabíamos de Dios estaba mal interpretado. Las escrituras se usaron para matar al propio Jesús, que era el Dios caminando entre nosotros. Claramente el conocimiento de las escrituras era insuficiente sin Jesucristo. Nadie le ha visto jamás. Se ha hablado de muchas maneras y todo lo que se ha dicho era insuficiente, hasta que fue el propio Hijo el que vino a hablar. Esto último describe al pueblo de Dios, la iglesia y su líder. Dos consideraciones para terminar. Primero, el libro del Deuteronomio que estamos hoy terminando termina con una mirada nostálgica respecto de su pasado, pero también con una puerta de esperanza respecto de su futuro. Se murió Moisés. La buena idea de Dios de ocultar su tumba imposibilitó que fuera idolatrado. Pero a la luz de lo que está escrito sobre Moisés, de haber sabido dónde está enterrado y cuál es su tumba, habría sido idolatrado, claramente. Moisés se habría convertido en el Dios de alguno de estos pueblos. Hay una mirada nostálgica. Nadie como Moisés no se ha levantado hasta la fecha que se escribe el libro otro como Moisés, hasta ahora. La esperanza y la puerta que queda abierta es si acaso algún día se levantará. Había una profecía que a un profeta como Moisés se levantará algún día. Pero con todo el énfasis que el Deuteronomio da, en que las victorias son de Dios, los triunfos son de Dios, la tierra prometida la da Dios, la liberación de Egipto la dio Dios, la mantención en el desierto sin que sus ropas se envejecieran lo hizo Dios. Con todo el énfasis que nosotros vemos en el Deuteronomio en Dios, cuando uno termina de leer el libro queda la impresión de que el pueblo atribuyó a Moisés esos grandes triunfos. Nadie como Moisés hizo esas proezas. No es extraño, porque nosotros estamos leyendo desde este lado de la cruz. Tenemos una luz que ellos no tuvieron. Pero el libro no termina como glorificando a Dios. Termina lamentando a Moisés. Vamos terminando un poco nostálgicos, pero con una puertecita de esperanza, porque queda como la pregunta, bueno, ¿se levantará algún día alguien así? Claro, la lectura que nosotros hicimos del Deuteronomio está de este lado. Nosotros seguimos el modelo que usó Jesús para citar el Antiguo Testamento. Él lo cita a la luz de su propia persona. Eso hicimos también. Nosotros seguimos el modelo en que el Nuevo Testamento cita el Antiguo, a la luz de Jesucristo. Cuando esto se hace así, es posible traspasar la superficie, rascar más abajo de la superficie y entrar y encontrarte con Dios que está de fondo. En la superficie solo está la ley. En la superficie solo está Moisés. Esto es lo único que pudo ver el judaísmo que crucificó a Jesús finalmente. Y a veces esto es lo único que puede ver el propio cristianismo. Necesitamos meternos a fondo en los textos. Bueno, el libro de Deuteronomio, decía en primer lugar, termina con una mirada nostálgica y con una luz de esperanza muy, muy tenue. Pero termina Moisés siendo la gran figura cuando debió ser Dios. En segundo lugar, en oposición a lo anterior, la fe cristiana concentra todo lo que existe para ellos en Jesús. Su origen, su presente y su futuro es Jesucristo. También se trata de un pueblo y también hay un líder. Pero este no es Moisés, no es Pablo, no es Pedro, no es Felipe, no es Juan, es Jesucristo. Los relatos que hablan de Jesús, que son testimonio de los que caminaron con él,
transmitidos de generación en generación hasta que se pusieron por escrito, describen a Jesús y lo describen a propósito, como superior a cualquier otra mediación revelatoria conocida. Superior a Moisés, claramente. Superior a Melquisedec, ¿se acuerdan cuando estudiábamos Hebreos? Superior a Melquisedec. Superior a los sacerdotes, superior a los sumos sacerdotes, superior a los profetas. En los evangelios estas críticas están ahí también metidas en forma de narración. Jesucristo hizo todo de forma superior, en el Evangelio de Juan, superior a Abraham incluso. No lo podían creer los que estaban ahí. ¿Cómo este hombre tan joven dice que es anterior a Abraham? No entendían nada. Los escritores nos muestran a este Jesucristo y lo describen de esta manera. Sí, hubo profetas, incluido Moisés, pero Jesús es superior. Hubo milagros y maravillas, pero lo que hizo Jesús supera todo lo antes conocido. Hubo encuentros con Dios de parte de los grandes hombres del pasado, pero nadie salió del interior de Dios como el propio Jesús. Nunca hubo una forma de conocer profundamente a Dios hasta que apareció Jesús, que es Dios caminando entre nosotros. La fe cristiana, hermanos y hermanas de la Iglesia de Providencia y quienes quieran escucharnos desde otros lados, la fe cristiana mira con respeto todas las otras formas que existen de buscar a Dios. Los mira con respeto. Pero la fe cristiana encuentra solo en Jesús la máxima revelación de Dios en la historia. Porque Jesús no es un discurso sobre Dios. Jesús es Dios caminando entre nosotros. Jesús no es una doctrina sobre Dios. Jesús no es una doctrina sobre los milagros. Jesús no es una doctrina sobre la historia. Jesús no es una declaración. Jesús es el Dios que caminó entre nosotros. Y lo que hoy leemos en los libros de la Biblia y lo que hoy leemos en las doctrinas cristianas señalan hacia ese momento histórico. Porque ese momento histórico, el de la encarnación, es el que cambió la historia humana. Finalmente, la Iglesia también es un pueblo y también tiene un líder. Para otros, un pueblo de una etnia específica con un líder como Moisés que dirige y es admirado. La Iglesia también tiene un líder y la Iglesia también es un pueblo. Decenas de oficios y ministerios que tiene la Iglesia, pero Jesús está por sobre todo aquello que es nuestra organización. Si queremos ser líderes, hay que reconocer que hay un líder que está por sobre todos nosotros. Si queremos ser ministros, servidores, hay que reconocer que el que está por sobre nosotros ejerció un servicio incomparable en la historia humana. Si queremos ejercer nuestros oficios, hay que recordar que el Dios hombre fue todos los oficios encarnados en una única persona. Y debe resplandecer por sobre todos nosotros que ejercemos algún tipo de servicio, o de lo contrario, este pueblo que es la Iglesia estará condenado a desaparecer. La Iglesia es un pueblo y la Iglesia tiene un líder, pero no es el pueblo del líder Moisés, no es el pueblo del pastor Perico de los Palotes. La Iglesia es el pueblo de Dios. Y al frente, hermanos y hermanas, tiene al Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga y que sigamos a Jesús. Oramos. Señor, gracias por Jesucristo nuestro Señor, por cuya sangre nuestros pecados son borrados, nuestras almas salvadas, nuestras vidas transformadas. Gracias, porque ese Cristo sigue vivo y no necesitamos más Salvador que Jesucristo en nuestros tiempos. Gracias,
porque a Él seguimos como el pastor de los pastores, y nosotros todos como ovejas, caminando, Señor, a su sombra. Gracias, porque esa cruz histórica también ilumina la historia pasada y nos permite percibirte actuando para dar también salvación a lo largo de la historia. Señor amado, queremos caminar como pueblo tuyo, pero queremos ver con claridad cómo el pastor Jesús camina frente a nosotros para seguirlo, ya no en las calles polvorientas de la Judea romana, para seguirlo en las atestadas calles de Santiago de Chile o de los diferentes lugares y ciudades desde donde estamos hoy conectados. Queremos seguir a Jesucristo en medio de decisiones políticas, en medio de pandemias, en medio de situaciones económicas, en medio de cambios constitucionales, en medio del surgimiento y caída de modelos económicos y políticos de todos los tiempos. Y nosotros como iglesia queremos seguir a Jesús, que nos pastoree, Señor, por los recovecos de nuestra propia historia, con los calores o fríos de nuestro país, con las carencias y abundancia, con las crisis y con los grandes momentos de felicidad que nos tocan. Queremos seguir siendo tu pueblo, que transita ya no a una tierra prometida, física y temporal, sino a la patria celestial, donde un día moraremos y donde también morará la justicia. Señor, gracias, porque en tu misericordia nos llamaste a formar parte de tu pueblo, un pueblo para el cual ya no hay un monte humeando, un pueblo para el cual no es necesario tener una etnia específica, un pueblo para el cual no es necesario ofrecer sacrificios propios para entrar, porque un día, Señor, todo lo hizo tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que vivamos, transitemos, peregrinemos en este mundo, a la altura de lo que esperas que seamos. Oramos dándote gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.